Llevas años diciéndote que ya lo tienes controlado, que esta vez sí vas a calmarte, que no vas a dejar que esa sensación te gane otra vez. Y aún así ahí está, en el pecho, en la garganta, en ese pensamiento que aparece justo cuando más necesitas dormir. No es debilidad, no es locura, y tampoco es algo que simplemente te pasa a ti. Es un patrón que tu mente aprendió a ejecutar con una precisión aterradora. Lo que nadie te dijo es que la ansiedad no se elimina luchando contra ella. Se elimina entendiendo exactamente de dónde viene y por qué tu cerebro la considera necesaria. Eso es precisamente lo que vas a descubrir hoy, y cuando termines este video, ya no vas a ver tu ansiedad de la misma manera. Antes de continuar, necesito que entiendas algo que va a cambiar el tono de todo lo que viene. El estoicismo no es una filosofía de hombres fríos que no sienten nada. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribía en sus diarios personales sobre su miedo, sobre su agotamiento, sobre los días en que le costaba levantarse y enfrentar el mundo. Y aún así gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, con una ecuanimidad que sus enemigos no podían comprender. Epicteto, que nació esclavo y vivió en la pobreza más brutal, desarrolló una filosofía mental tan poderosa que siglos después los psicólogos cognitivos la usaron como base para crear las terapias más efectivas contra la ansiedad que existen hoy. Estas no son ideas de personas que no conocieron el sufrimiento. Son ideas de personas que lo conocieron mejor que tú y yo, y decidieron no dejar que los gobernara. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos son 10 lecciones concretas, secuenciadas de una manera muy específica, porque cada una construye sobre la anterior y juntas forman algo que no es una lista de consejos, sino un sistema completo de pensamiento. Algunas van a sentirse incómodas, algunas van a contradecir cosas que te han repetido toda la vida, y una en particular, que vas a encontrar más adelante, va a ser la que más resistencia te genere, pero también la que más te libere. Si en algún momento sientes que algo te toca de cerca, que algo describe exactamente lo que vives, escribe en los comentarios 2 o 3 palabras que resuman cómo te sientes en este momento. Puede ser mente sin freno, pecho apretado, siempre alerta, lo que sea verdad para ti ahora mismo, porque este video está hecho exactamente para esa persona. Lección 1. Todo lo que te genera ansiedad no existe en la realidad, existe en tu mente. Hay una pregunta que los estoicos hacían como primer ejercicio de claridad mental, y es una pregunta tan simple que parece obvia, pero cuando realmente te la aplicas a ti mismo, cambia absolutamente todo. ¿Lo que te está generando ansiedad en este momento está ocurriendo ahora mismo, en este segundo, en este espacio físico donde estás? La respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, es no. No está ocurriendo ahora. Es algo que ocurrió antes, algo que podría ocurrir después, algo que alguien dijo, algo que alguien podría pensar, algo que imaginas que va a pasar, algo que construiste en tu cabeza con una arquitectura tan detallada que tu sistema nervioso no puede distinguirlo de la realidad. Eso es lo primero que tienes que entender con absoluta claridad. Tu ansiedad vive en el tiempo que no existe, y tú le estás dando energía real a algo que solo ocurre dentro de tu mente. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones, con una precisión que la neurociencia moderna tardó siglos en confirmar. El alma se colorea con el color de sus pensamientos. Lo que él estaba describiendo no era poesía, era un mecanismo psicológico concreto. Tu mente no experimenta la realidad directamente, experimenta su interpretación de la realidad, y esa interpretación está construida completamente de pensamientos, memorias, anticipaciones y juicios que tú mismo fabricas sin darte cuenta. Cuando sientes ansiedad por algo que va a pasar mañana, tu cuerpo reacciona exactamente igual que si estuviera pasando ahora. El cortisol sube, el corazón se acelera, los músculos se tensan, pero el peligro no está aquí. El peligro está en una narrativa que tú construiste, y eso significa algo fundamental, que tú también puedes deconstruirla. La primera lección estoica no te pide que seas positivo ni que ignores los problemas reales. Te pide algo mucho más exigente, que aprendas a distinguir con precisión quirúrgica
entre lo que está pasando y lo que estás pensando que está pasando. Cada vez que sientas ansiedad, haz esa pregunta directamente. ¿Esto está ocurriendo ahora mismo o lo estoy construyendo en mi cabeza? Y cuando la respuesta sea, lo estoy construyendo, date cuenta de que en ese momento tienes una opción que normalmente no ves. Puedes seguir construyendo el edificio del miedo o puedes soltar los ladrillos. No es fácil al principio, pero es posible. Y es posible porque el material con el que está hecho ese miedo eres tú mismo. Lo que significa que también tú eres el único que puede desmontarlo. Eso nos lleva directamente al principio, que los estoicos consideraban la piedra angular de toda su filosofía. Y es tan poderoso que cuando lo entiendas de verdad, nada vuelve a ser igual. Lección 2. Separa lo que puedes controlar de lo que no puedes. El principio estoico más poderoso. Epicteto comenzaba cada conversación filosófica con una distinción que sus estudiantes tardaban meses en realmente comprender. No porque fuera complicada, sino porque era devastadoramente honesta. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Y toda tu ansiedad, sin excepción, viene de haber mezclado esas dos categorías hasta hacerlas irreconocibles. Lo que depende de ti es tu intención, tu esfuerzo, tu atención, tus valores, tus decisiones. Lo que no depende de ti es el resultado, la opinión de los demás, el clima, el pasado, la salud de tu cuerpo, el comportamiento de otras personas, el futuro. Epicteto no decía esto para desanimarte. Lo decía porque en esa distinción está la única libertad real que existe. Y es una libertad que nadie puede quitarte. Piensa en este momento en la cosa que más ansiedad te genera en tu vida. Puede ser una relación, puede ser dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu salud, puede ser lo que alguien piensa de ti. Ahora hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Cuánto de eso que te genera ansiedad está dentro de la categoría de lo que realmente puedes controlar? Lo más probable es que la respuesta te incomode, porque la mayoría de las cosas que nos roban la paz no están en nuestra esfera de control, están en la esfera de lo que depende de otros, del azar, del tiempo, de circunstancias que ninguna cantidad de preocupación va a modificar. Y ahí está el nudo central del problema. Llevas energía, atención y sufrimiento reales hacia algo que no puedes mover, mientras descuidas lo único que sí puedes trabajar, que es tu respuesta interna ante esa situación. La práctica concreta que los estoicos desarrollaron para esto se llama la dicotomía del control, y no es un ejercicio de una sola vez, sino un hábito mental que se construye con repetición diaria. Cada vez que sientas que la ansiedad sube, divide mentalmente la situación en dos columnas: lo que depende de mí y lo que no depende de mí. En la columna de lo que depende de ti, pon toda tu energía, tu acción, tu atención. En la columna de lo que no depende de ti, practica algo que va a sonar extraño, pero que es la clave de la calma estoica. La indiferencia activa, que no significa que no te importe, sino que elegís conscientemente no invertir tu paz mental en algo que no puedes cambiar. Esta distinción, practicada con consistencia, no elimina los problemas, los pone en su lugar correcto, y cuando los problemas están en su lugar correcto, dejan de crecer hasta ocupar todo el espacio de tu mente. Pero hay algo que Epicteto sabía que la mayoría no menciona. Algo que hace que esta lección sea mucho más difícil de aplicar de lo que parece, y tiene que ver con la forma en que tu mente interpreta los eventos antes de que puedas siquiera decidir cómo responder. Lección 3. Deja de interpretar los hechos. Tus juicios son los que te hacen sufrir, no los eventos. Marco Aurelio escribió una frase que resume toda una revolución psicológica en menos de 20 palabras. Si te aflige algo externo, no es esa cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella, y ese juicio puedes eliminarlo ahora mismo. Esta idea, que en el siglo XX se convirtió en la base de la terapia cognitivo-conductual desarrollada por Albert Ellis y Aaron Beck, era ya perfectamente clara para los estoicos 2 milenios antes. El evento nunca es el problema. El significado que tú le asignas al evento es el problema. Y eso significa que entre cualquier cosa que te ocurra y tu reacción emocional ante ella, siempre existe un espacio, un instante,
un momento de interpretación donde tú tienes más poder del que crees. Imagina que tu jefe no te saluda en la mañana. El evento es, tu jefe no te saludó, pero en una fracción de segundo, tu mente produce una interpretación. ¿Está molesto conmigo? ¿Cometí un error? ¿Me va a despedir? ¿No le caigo bien? Algo malo viene. Esa interpretación genera una emoción: ansiedad, miedo, vergüenza. Y esa emoción genera un estado físico: tensión, insomnio, distracción. Todo eso ocurrió a partir de un hecho neutral que tuvo docenas de explicaciones posibles que tu mente nunca consideró porque saltó directamente a la más amenazante. Los estoicos llamaban a este mecanismo fantasia, la impresión automática que la mente produce sobre los eventos. Y su práctica consistía en aprender a pausar esa impresión antes de darle consentimiento, antes de dejar que se convirtiera en emoción y acción. La pregunta estoica que entrena este músculo es simple, pero requiere disciplina para aplicarla en el momento correcto. ¿Qué es justo cuando más difícil resulta aplicar cualquier cosa? ¿Es esto un hecho o es una interpretación? Un hecho es algo que cualquier persona en cualquier lugar podría observar sin agregar nada. Una interpretación es todo lo que tu mente añade para darle sentido a ese hecho. Cuando logras separar esas dos cosas, descubres algo perturbador: que casi todo lo que te genera ansiedad no son hechos, son interpretaciones, y que muchas de esas interpretaciones están construidas sobre el miedo, no sobre la evidencia. Practicar esta separación no te hace indiferente al mundo. Te hace más preciso, más libre y significativamente menos reactivo. Y esa precisión es exactamente lo que necesitas para entender por qué el tiempo se ha convertido en tu enemigo más silencioso y más devastador. Lección 4. Vive solo en el momento presente. El pasado y el futuro son las dos fuentes de toda ansiedad. Si pudieras hacer una radiografía de tu ansiedad y ver exactamente dónde vive, descubrirías algo que al principio no quieres aceptar. Nunca vive en el presente. Vive en un pasado que no puedes cambiar o en un futuro que todavía no existe. Y tu mente viaja entre esos dos lugares con una velocidad y una frecuencia que te impide experimentar la única realidad que sí es real. Este momento, este segundo, este instante en que estás leyendo o escuchando estas palabras. Marco Aurelio lo entendía con tanta claridad que se lo recordaba a sí mismo constantemente en sus diarios, porque incluso él, con toda su formación estoica, tenía que luchar contra la tendencia natural de la mente a escaparse del presente hacia el territorio del miedo y el arrepentimiento. Si el emperador de Roma necesitaba recordárselo todos los días, eso te dice algo importante sobre cuán profundo está este patrón en la naturaleza humana. El pasado te genera ansiedad a través de la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza. Todas emociones que exigen que tu mente viva en un momento que ya terminó y que no puede ser modificado por ninguna cantidad de sufrimiento presente. El futuro te genera ansiedad a través de la anticipación, el miedo y la catastrofización. Todas emociones que exigen que tu mente habite un momento que todavía no ocurrió y que puede desarrollarse de 1000 maneras diferentes a la que tú estás imaginando. El presente, en cambio, casi nunca es insoportable. Piénsalo con honestidad. Ahora mismo, en este segundo exacto, ¿hay algo que realmente no puedas manejar? La mayoría de las veces la respuesta es no, porque el presente real es manejable. Pero el pasado reconstruido y el futuro anticipado son infinitamente más aterradores que cualquier realidad concreta. La práctica estoica del momento presente no es lo mismo que la meditación budista, aunque comparten algunos elementos. Para los estoicos, vivir en el presente significaba una cosa muy concreta: hacer completamente lo que estás haciendo ahora mismo, con toda tu atención, sin dividirla entre lo que ya pasó y lo que podría pasar. Séneca lo expresó con una brutalidad que no tiene traducción suave. Omnia lucili aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo es nuestro. Y si el tiempo es lo único que realmente poseemos, entonces cada segundo que pasas en el pasado o en el futuro es un segundo de tu única posesión real que estás regalando a algo que no existe.
Eso debería doler más de lo que duele. Y si no duele, es porque todavía no has entendido completamente lo que significa perder tiempo en el miedo. Pero hay una práctica estoica que va aún más lejos en esta dirección. Una que parece contraintuitiva al principio, pero que tiene el poder de cortarle las raíces al miedo de una manera que ninguna otra técnica logra. Lección 5. Practica la visualización negativa. Imagina perderlo. Todo para dejar de temer perderlo. Existe una práctica estoica que cuando la escuchas por primera vez parece completamente opuesta a lo que necesitas alguien con ansiedad. Y sin embargo, es una de las herramientas más poderosas que esta filosofía produjo para neutralizar el miedo. La visualización negativa, que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. La idea es esta: en lugar de huir de los peores escenarios posibles, los estoicos los enfrentaban deliberadamente en su mente, con detalle, con claridad, sin anestesia emocional, no para torturarse, sino para quitarles el poder que tienen, precisamente porque los evitas. Lo que no puedes mirar de frente te controla. Lo que puedes mirar de frente, lo puedes manejar. Séneca practicaba esto de una manera que a sus contemporáneos les parecía excéntrica. Dedicaba tiempo cada día a imaginar que perdía su fortuna, que perdía su posición social, que perdía a las personas que amaba, que enfermaba, que moría. No lo hacía desde la desesperación, lo hacía desde la filosofía, haciéndose una pregunta muy específica. ¿Podría seguir siendo yo mismo si esto ocurriera? ¿Podría mantener mi virtud, mi carácter, mi ecuanimidad si todo lo externo desapareciera? Y lo que descubría cada vez era que sí, que había un núcleo en él que ninguna pérdida podía destruir. Y ese descubrimiento le quitaba al miedo su principal combustible: la incertidumbre sobre si podría sobrevivir lo peor. Cuando sabes que puedes sobrevivir lo peor deja de ser una amenaza existencial y se convierte en un evento difícil pero manejable. La aplicación concreta para tu ansiedad es esta: toma aquello que más temes perder o que más temes que ocurra, y en lugar de alejarte mentalmente de eso, acércate. Imagínalo, visualízalo con detalle. Pregúntate, si esto ocurriera, ¿qué haría? ¿Cómo lo manejaría? ¿Quién seguiría siendo yo al otro lado de ese evento? Lo que vas a descubrir es que la mayoría de los escenarios que tu mente convierte en catástrofes son, cuando los examinas directamente, eventos difíciles pero no fatales, situaciones dolorosas pero superables, pérdidas reales pero no el fin de todo. Y cuando tu mente tiene esa claridad, la ansiedad anticipatoria pierde su fuerza, porque ya no puede amenazarte con algo que no has mirado. Ya lo miraste, ya lo procesaste, ya sabes que puedes atravesarlo. Esto nos lleva a algo que los estoicos entendían como el corazón de la aceptación, algo que va más allá de simplemente tolerar el dolor, algo que transforma completamente tu relación con lo que no puedes cambiar. Lección 6. Acepta el dolor como parte del camino. Lo que resistes te controla, lo que aceptas te libera. Hay una diferencia que los estoicos hacían con absoluta claridad y que la psicología moderna tardó siglos en formalizar: la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, es la respuesta natural del ser humano ante la pérdida, la dificultad, el fracaso, la enfermedad, la decepción. El sufrimiento, en cambio, es lo que ocurre cuando al dolor le sumas resistencia, cuando además de sentir lo que estás sintiendo, le agregas la capa de «esto no debería estar pasando», «¿por qué me pasa esto a mí?», «¿cuándo va a terminar esto?», «no puedo soportarlo». Esa segunda capa es completamente opcional, y los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo describía así: «El fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre fuerte. Pero la diferencia entre el hombre que el fuego destruye y el que purifica no está en la temperatura de las llamas, sino en cómo el hombre se para frente a ellas». La resistencia al dolor tiene una física muy particular. Cuanta más energía le pones en rechazarlo, más espacio ocupa. Es como intentar sostener una pelota bajo el agua: requiere un esfuerzo constante, agotador, y en el momento en que sueltas, la pelota sube con más fuerza que si nunca la hubieras empujado hacia abajo.
La ansiedad funciona exactamente igual. Cuando la resistes, cuando dices, no quiero sentir esto, tengo que hacer que esto pare, le estás enviando a tu sistema nervioso una señal de peligro sobre el propio estado de peligro, creando un bucle de ansiedad sobre la ansiedad que se retroalimenta hasta volverse insoportable. Los estoicos no te piden que disfrutes el dolor, te piden algo diferente y más difícil, que lo dejes estar sin luchar contra él, que lo reconozcas sin identificarte con él, que lo atravieses sin perderte en él. La práctica estoica de la aceptación, que ellos llamaban amor fati, el amor al destino, no es resignación pasiva, y esta distinción es crítica. No significa que te quedes quieto mientras las cosas van mal. Significa que primero aceptas la realidad exactamente como es, sin el filtro de cómo debería ser. Y desde esa aceptación clara y honesta, decides qué hacer. La calma no viene antes de aceptar, viene después. Y cuando logras aceptar genuinamente lo que es difícil, lo que duele, lo que no elegiste, algo cambia en la textura de tu experiencia. El dolor sigue ahí, pero el sufrimiento adicional desaparece. Y lo que queda es una claridad que te permite actuar en lugar de reaccionar. Si estás en este punto del video y algo de lo que has escuchado está resonando contigo, te pido que lo compartas, que dejes tu comentario, y si todavía no eres parte de esta comunidad, considera suscribirte, porque cada semana traemos ideas que van exactamente en esta dirección. Herramientas reales para una mente más fuerte, no motivación vacía. Ahora, lo que viene a continuación es algo que muy poca gente conecta con la ansiedad, pero que puede ser la raíz de todo lo que hemos estado hablando. Lección 7. Actúa con virtud, independientemente del resultado. La calma viene de lo que haces, no de lo que obtienes. Una de las fuentes más profundas y menos reconocidas de la ansiedad crónica no es el miedo al fracaso, no es la incertidumbre, no es la presión externa, es la desconexión entre lo que haces y lo que valoras. Cuando actúas de maneras que no están alineadas con quien quieres ser, cuando tomas decisiones que contradicen tus principios, por miedo a las consecuencias o por buscar la aprobación de los demás, creas una tensión interna que se manifiesta exactamente como ansiedad. Tu mente sabe cuando estás siendo deshonesto contigo mismo, aunque tu conciencia intente ignorarlo. Y esa disonancia entre tus valores y tus acciones genera una incomodidad que se disfraza de 1000 formas diferentes, pero que en el fondo siempre es la misma cosa: el malestar de no estar siendo quien realmente eres. Los estoicos tenían un concepto central para esto que llamaban arete, virtud, excelencia, el estado de funcionar según tu naturaleza más alta. Y lo que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaban con consistencia absoluta era que la única fuente de calma genuina y duradera no es el éxito, no es el dinero, no es la aprobación, no es la seguridad, es la integridad de tus acciones. Cuando actúas con virtud, cuando lo que haces está alineado con lo que valoras, independientemente del resultado que obtengas, hay una paz que los estoicos consideraban la más alta forma de bienestar humano. La paz que no depende de ninguna circunstancia externa. No te la pueden quitar porque no viene de afuera. Vive en la coherencia entre tus acciones y tu carácter. La aplicación práctica de esta lección para la ansiedad es directa pero exigente. La próxima vez que estés ansioso por un resultado, pregúntate si lo que te genera ansiedad es el resultado en sí o si es la duda de si estás haciendo lo correcto. Porque si estás actuando con integridad, con tu mejor esfuerzo, con tus valores intactos, entonces el resultado, sea cual sea, no puede tocarte en lo más profundo, porque lo más profundo es lo que ya hiciste, y eso ya está hecho. La ansiedad por el resultado desaparece cuando tienes absoluta claridad de que hiciste lo que debías hacer. Esta es la lección que más directamente combate lo que Séneca llamaba el tormento de la espera, ese estado en que la mente vive suspendida entre lo que hizo y lo que podría venir, sin poder descansar en ninguno de los dos lugares. Y ahora necesito que te enfrentes a algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. La voz más peligrosa en tu vida no viene de afuera, viene de ti mismo, y si no la conoces, te está gobernando sin que lo sepas.
Lección 8. Controla tu diálogo interno. La voz en tu cabeza es tu mayor aliada o tu peor enemiga. Existe una conversación que nunca para, que está activa las 24 horas del día, que has escuchado toda tu vida hasta el punto de haberla confundido con la realidad, y que es directamente responsable de una proporción enorme de tu ansiedad, tu diálogo interno. Esa voz que comenta todo lo que haces, que evalúa cada situación, que predice los peores escenarios, que te recuerda tus fracasos justo cuando más los necesitas olvidar, que compara, que juzga, que minimiza tus logros y amplifica tus errores con una eficiencia que ningún crítico externo podría igualar. Los estoicos no tenían el término diálogo interno, pero tenían algo mucho más preciso. Entendían que los pensamientos no son hechos, que la mente produce narrativas constantemente y que la libertad más fundamental del ser humano es la capacidad de examinar esas narrativas en lugar de obedecerlas ciegamente. Epicteto enseñaba que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Y lo que él llamaba opiniones es exactamente lo que la psicología moderna llama cogniciones automáticas. Esos pensamientos que aparecen sin que los invites, que generan emociones antes de que puedas evaluarlos, que construyen una realidad paralela en tu mente, que tu cuerpo trata como si fuera completamente real. Tu diálogo interno ansioso tiene patrones muy específicos que probablemente reconocerás. Catastrofización, asumir que lo peor siempre va a pasar. Personalización, creer que todo lo negativo tiene que ver contigo. Y generalización, convertir un evento negativo en una verdad universal sobre tu vida. Estos no son rasgos de personalidad fijos, son hábitos de pensamiento que se aprendieron y que por lo tanto se pueden desaprender. La práctica estoica para el diálogo interno empieza con un paso que parece pequeño, pero que tiene consecuencias enormes. Crear distancia entre tú y tus pensamientos. En lugar de pensar voy a fracasar, aprende a observar, hay un pensamiento que dice que voy a fracasar, y nota la diferencia radical que existe entre esas dos formulaciones. En la primera eres el pensamiento, en la segunda eres el que observa el pensamiento, y el que observa tiene opciones que el que es no tiene. Marco Aurelio hacía esto constantemente. En sus diarios se hablaba a sí mismo en segunda o tercera persona, creando esa distancia deliberada entre su mente que pensaba y su conciencia que observaba. Cuando aprendes a observar tu diálogo interno, en lugar de ser arrastrado por él, descubres que tienes una influencia sobre él que nunca usaste, y esa influencia se convierte en la base sobre la que construyes todo lo demás. Pero hay algo que todos estos cambios mentales necesitan para volverse permanentes, algo que los estoicos consideraban absolutamente indispensable y que la mayoría de la gente subestima porque suena demasiado simple para ser poderoso. Lección 9. Usa la disciplina diaria como escudo. Los hábitos estoicos que blindan tu mente contra la ansiedad. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, el control de lo que depende de ti, la separación entre hecho e interpretación, la visualización negativa, la aceptación del dolor, el diálogo interno consciente. Son herramientas que no funcionan en el momento de crisis si no las has practicado en los momentos de calma. Esta es la verdad que los estoicos repetían con insistencia y que la mayoría de las personas ignoran porque prefieren buscar soluciones en el momento del problema en lugar de construir la fortaleza antes de que el problema llegue. Epicteto comparaba la mente no entrenada con un atleta que nunca entrena y luego espera ganar en la competencia. El resultado es predecible y no es bueno. La calma estoica no es un estado al que llegas una vez y mantienes para siempre. Es una práctica diaria, constante, que requiere el mismo tipo de disciplina que cualquier otra habilidad que vale la pena tener. Los estoicos tenían rituales diarios muy concretos que estructuraban su práctica mental. Por la mañana, Marco Aurelio comenzaba cada día con una revisión de lo que podía encontrar difícil durante el día. Se preparaba mentalmente para los desafíos antes de que llegaran, lo que significa que cuando llegaban, no lo tomaban desprevenido. Por la noche, Séneca hacía un examen de conciencia en el que revisaba sus acciones del día,
sin juzgarse destructivamente, sino con la objetividad de un buen maestro que evalúa a un estudiante que quiere aprender. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué situación manejé desde el miedo en lugar de desde la virtud? Este ciclo de preparación matutina y revisión nocturna crea una estructura mental que con el tiempo se vuelve automática, que entrena a la mente para operar desde los principios estoicos, incluso cuando el estrés intenta desviarla. La disciplina del cuerpo también era central para los estoicos, y esto es algo que la neurociencia moderna valida completamente. La mente y el cuerpo no son dos sistemas separados, son uno solo, y cuando descuidas el cuerpo, cuando no duermes, cuando no te mueves, cuando te alimentas de manera que deteriora tu fisiología, tu mente pierde la capacidad de mantener la calma que estás intentando construir con todas estas prácticas. Los estoicos practicaban incomodidad física deliberada, frío, ayuno, ejercicio intenso, no como masoquismo, sino como entrenamiento de la tolerancia, como una manera de demostrarle al cuerpo y a la mente que podían manejar la adversidad, que la incomodidad no era una amenaza existencial. Si integras aunque sea una fracción de esta disciplina diaria, revisión matutina, examen nocturno, movimiento físico, momentos deliberados de incomodidad, en 3 meses vas a tener una mente fundamentalmente diferente a la que tienes hoy. Pero todo lo que hemos construido hasta aquí tiene una última capa, la más profunda, la que más resistencia genera, y también la que más libertad entrega cuando finalmente la enfrentas. Lección 10. Recuerda que eres mortal. Pensar en la muerte es la única forma de dejar de desperdiciar tu vida en el miedo. Los romanos tenían una práctica que hoy nos parece extraña y que en su tiempo era parte natural de la vida filosófica y militar. El memento mori, el recuerdo de la muerte. Cuando un general regresaba victorioso a Roma en un desfile de triunfo, con la ciudad entera celebrándolo, había un esclavo cuya única función era caminar detrás de él, susurrándole al oído repetidamente: recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. No para deprimirlo, para mantenerlo lúcido, para evitar que el éxito lo hiciera olvidar lo único que es absolutamente cierto sobre la vida humana, que termina. Y los estoicos entendían que esa certeza, cuando se abraza en lugar de evitarse, no genera desesperación, genera una claridad sobre lo que importa que ninguna otra práctica puede producir. Marco Aurelio volvía a esta idea constantemente en sus meditaciones, con una franqueza que todavía hoy resulta perturbadora. Reflexionaba sobre emperadores poderosos que habían muerto y ya nadie recordaba, sobre ciudades que habían parecido eternas y ya eran polvo, sobre personas que habían creído que su ansiedad y sus problemas eran lo más importante del mundo y que ahora no existían. No lo hacía para desesperarse, lo hacía para preguntarse: dado que voy a morir, dado que todo lo que me preocupa va a terminar, dado que el tiempo es absolutamente limitado, ¿qué tiene sentido que ocupe mi mente? ¿Tiene sentido que gaste lo que me queda de vida preocupándome por lo que alguien piensa de mí, por errores que ya cometí, por futuros que quizás nunca lleguen? La perspectiva de la muerte no aplasta la vida, la afila. El memento mori es la última lección estoica, no porque sea la menos importante, sino porque es la que da perspectiva a todas las demás. Cuando realmente internalizas que tus días son contados, que este momento que estás viviendo no va a repetirse, que la persona que eres ahora en este instante tiene un tiempo limitado para existir exactamente así, la ansiedad sobre las cosas pequeñas se vuelve literalmente absurda. No desaparece mágicamente, pero se reduce a su tamaño real, que es mucho más pequeño de lo que tu mente te hace creer. Séneca escribió algo que quiero que escuches con atención, porque es posiblemente la frase más importante de todo este video. Dum differtur vita transcurrit. Mientras lo pospones, la vida pasa. Cada día que vives en el miedo es un día que no viviste en la libertad que los estoicos pasaron toda su existencia construyendo y enseñando. Y esa libertad no está en el futuro, no está después de resolver todos tus problemas, está disponible ahora mismo, en este segundo, si decides empezar a aplicar lo que has aprendido hoy. 10 lecciones, una filosofía,
2000 años de sabiduría destilada en las palabras de hombres que conocieron el poder, la esclavitud, el exilio, la guerra, la pérdida y la muerte, y que en medio de todo eso encontraron algo que la mayoría de las personas modernas, con todas sus comodidades y su tecnología, todavía no ha encontrado. La calma que no depende de las circunstancias. No te estoy diciendo que el estoicismo va a eliminar todos tus problemas, porque eso sería exactamente el tipo de promesa vacía que esta filosofía rechaza. Lo que sí te digo, con toda la convicción que dan 2000 años de evidencia humana, es que si aplicas aunque sea 3 de estas 10 lecciones con consistencia real, tu relación con la ansiedad va a cambiar de una manera que ningún ansiolítico, ninguna técnica de respiración y ninguna afirmación positiva puede producir. El recorrido que hiciste hoy empezó reconociendo que la ansiedad existe en tu mente, no en la realidad. Pasó por aprender a separar lo que puedes controlar de lo que no puedes. Atravesó la distinción entre hechos e interpretaciones, la importancia del momento presente, el poder contraintuitivo de visualizar lo peor, la liberación que viene de aceptar el dolor en lugar de resistirlo, la calma que produce actuar con virtud sin depender del resultado, la transformación que viene de controlar tu diálogo interno, la construcción diaria de una mente más fuerte a través de la disciplina, y terminó frente a la verdad más incómoda y más liberadora de todas, que eres mortal, que el tiempo es ahora, y que vivir en el miedo es la única forma real de desperdiciar lo único que no se puede recuperar. Cada una de esas lecciones es una herramienta, pero una herramienta en la mano de alguien que no la usa es solo un objeto. La pregunta con la que quiero dejarte no es si estas ideas te parecieron interesantes, porque si llegaste hasta aquí ya sé que algo resonó. La pregunta es ¿cuál de estas 10 lecciones vas a empezar a practicar mañana por la mañana? Antes del ruido del día, antes de que la ansiedad tenga su primera oportunidad de tomar el control. Elige una, solo una. Practícala con la disciplina que un estoico le daría, sin excusas, sin perfeccionismo, sin esperar a sentirte listo, porque sentirte listo es otra forma que tiene la mente de evitar lo que necesita hacer. Los estoicos no esperaban el momento perfecto, creaban el carácter que podía enfrentar cualquier momento. Tú puedes hacer lo mismo. Empieza hoy.